Y bien, estamos con la valiente y brillante diputada venezolana María Corina Machado. Es una de las lideresas de la oposición y es la coordinadora para las relaciones internacionales del Comando Simón Bolívar, que fue el comando electoral de Capriles. María Corina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, ustedes han venido al Perú, un grupo de diputados venezolanos, para, digamos, expresar el punto de vista de la oposición, digamos, de así venezolana en este momento, la situación del país. ¿Cuál es exactamente el objetivo de su misión? Mira, lo que estamos viendo en estos años ha sido una actitud injustificable de la comunidad internacional de cara a lo que ocurre en Venezuela. Desde la indiferencia hasta la complicidad más cruel por parte, no te digo yo del mundo entero, te estoy hablando de los hermanos latinoamericanos. Sí. Países y gobiernos con los cuales Venezuela durante décadas ha sido solidaria y valiente en la defensa de la democracia y con los cuales además tenemos suscritos tratados y acuerdos como la Carta Democrática Interamericana, firmada aquí en Lima, que nos establece compromisos mutuos. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que pasar en Venezuela, Jaime, para que los demócratas del mundo y de América Latina reaccionen? Y es por eso que frente a esta dolorosa indiferencia, cruel indiferencia de estos jefes de Estado, hemos encontrado que en los pueblos y en sus parlamentos, que son sus legítimos representantes, encontramos aliados para la democracia y para la libertad. Y por eso estamos estrechando esas relaciones entre parlamentos y hemos tenido extraordinarias respuestas. Qué bien, bueno, ¿ustedes han estado en dónde? ¿En Colombia ya? Mira, son 20 misiones. ¿20 misiones? 20 misiones. Hemos estado en toda Centroamérica, en Brasil, en Chile, Uruguay, Paraguay, por supuesto Colombia. Y te diría que de todos los países, si hay alguno en el cual nos ha conmovido la respuesta, es el Perú. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Cuéntanos. Mira, primero, la respuesta del Congreso ha sido clara, contundente, y de distintos partidos políticos, de distintas agrupaciones, hombres y mujeres que han tomado posiciones muy firmes, muy valientes, más allá de las diferencias ideológicas, alrededor de los principios y las convicciones, pero llamando las cosas por su nombre. Pero también gente de Gana Perú, es decir, el Partido Nacionalista de Ollanta-Humala. No todavía. No todavía. Ya. Sin embargo, ustedes no se imaginan lo que significó el debate en el Congreso sobre la autorización del viaje del presidente Humala a Venezuela para la juramentación de Maduro. Eso fue seguido en Venezuela como si fuera un debate de nuestro propio Congreso y más allá de eso, pues bueno, ahora estas agrupaciones que han surgido como los Amigos de Venezuela, este colectivo que se ha constituido y que aspiramos sea un referente y una inspiración para que las otras sociedades de América Latina pues también reaccionen con esta valentía. Pero las manifestaciones que han habido desde los intelectuales, los activistas, don Mario Vargas Llosa, es decir, todo esto nos llega muy adentro a los venezolanos que nos hemos sentido muy solos en estos años y nos damos cuenta que no estamos solos, que los demócratas nos apoyamos. Ahora, aquí se dio la noticia de que después de la golpiza que recibieron, entre otros turnos, una cosa absolutamente cobarde, pues se había llegado a un acuerdo entre la oposición en el Congreso, ¿no? Entre la oposición y el oficialismo, digamos, un acuerdo, era la expresión por el derecho de palabra o algo parecido, y que, bueno, todos reconocían la República, y no recuerdo exactamente los términos, pero era un acuerdo que ya habían hecho las paces en buena cuenta y se les reconocía el derecho a hablar. Bueno, quien piense eso no nos conoce. ¿Sí? Simplemente no nos conoce. ¿No es verdad? En primer lugar, los principios no se negocian. Sí, pues. Y aquí estamos hablando precisamente de eso, de principios, de convicciones. Cuando uno piensa en lo que pasó en el Congreso de Venezuela, más allá de lo que cae ya en la anécdota o en el escándalo hasta la farándula, ¿no? de los detalles de ese día, es una cosa aberrante. Es de hecho la disolución del Parlamento. Cuando una persona que coyunturalmente presidente del Congreso, porque además es un diputado más, electo como nosotros, y designado como coordinador de debate, porque al fin y al cabo eso es lo que es el presidente del Congreso, decide
que él no le va a dar la palabra a toda la oposición, sea minoría o mayoría. Entre paréntesis, nosotros fuimos mayoría en el número de votos y producto de trampas en los procesos electorales nos quitaron unos curules que nos correspondían. Entonces no habla la oposición hasta tanto no pasen un examen de conciencia que él formula a su antojo. No, es una cosa, es un exabrupto. Entonces, frente a esto, ¿qué le dijimos? Y en esa sesión me tocó a mí coordinar, como jefe de la fracción de independientes, a toda la oposición. Y hablar con él y decirle muy claro y muy firme, muy respetuoso como yo soy, pero muy firme, decirle: mire, señor teniente Cabello, usted está muy equivocado. Nosotros no vamos a hacer concesión alguna en lo que se refiere a nuestras convicciones. Y el artículo 201 de la Constitución venezolana establece que nosotros solo respondemos a nuestra conciencia. De modo que usted puede preguntar lo que usted quiera y nosotros vamos a responder lo que nuestra conciencia nos indique y vamos a defender nuestro derecho a hablar. Eso fue lo que motivó esa agresión, que fue premeditada, brutal y cobarde. ¿Y fue hecha por quiénes? ¿Por los otros diputados o por gentes, fuerzas de choque? Los propios diputados. Los propios diputados. Mira, estuvimos 3 horas en el hemiciclo esperando que llegara la fracción oficialista. Ya. Estábamos toda la unidad sentados en nuestros curules. Y no llegaban y estaban todos reunidos en el antiguo hemiciclo del Senado. Ya. Cuando llegan, tuvimos este intercambio que te acabo de referir. Y cuando nos dicen: no hay derecho de palabra para ustedes, sacamos una pancarta que dice: golpe al Parlamento, desde nuestros propios curules. Esto los enfureció. Y también un militar retirado, que es el jefe de la fracción del PSV, hizo una señal así. Y se nos han venido encima no menos de 15 diputados oficialistas a pegarnos, a agredirnos, a golpearnos. Yo estaba a un lado y en ese siento que me llaman por mi nombre y yo me volteo. Y una diputada del Estado Bolívar, con quien nunca había hablado en mi vida, me golpeó con toda la fuerza en la cara. Jaime, el colega Zambrano me dice que él cree que le vio algo en la mano, porque me hirió desde aquí hasta me aflojó un diente, imagínate. Me tiró al piso, hacia atrás. Corina está en este momento con una curita de color de piel, o sea que quizás no se note en la televisión, pero estás con una curita acá cubierta. Eso me generó una fractura múltiple. ¿Una fractura? Me tuvieron que operar con desplazamiento del tabique. El yeso me lo quitaron ayer. Estoy ya estoy con un aspecto de que soy yo nuevamente, pero tú no tienes una idea lo que significó esto. Pero no contento con esto, después que ella me tumba, tengo todas las imágenes, han salido, te voy a dejar un video para que las veas. Yo me paro y voy a hablar con el diputado Cabello. Ya yo tenía la nariz fracturada. Yo siento que en esos casos quizás la adrenalina hace que no... Ni siquiera sientes el dolor. Exacto, exacto, ¿no? Yo después digo: Dios mío, ¿por qué no me dolía? Y cuando yo estoy hablando con él y reclamándole que él tiene que cancelar la sesión, diferir la sesión y poner orden. Nos habían cerrado las puertas, Jaime, del hemiciclo, nos habían apagado la señal de internet, las cámaras de ANTV miraban hacia el techo y en la Asamblea Venezolana no permiten que los medios independientes ingresen al hemiciclo. Era una emboscada. Me sube esta misma diputada, me toma por el cabello, me tira contra el piso y comienza a patearme en el piso, a patearme enfrente del presidente de la Asamblea Nacional. Cuando yo me levanto y lo veo, el señor Cabello se estaba sonriendo mientras esto ocurría. Entonces, gozando del espectáculo de la violencia, una cosa, pero... Obviamente una violencia calculada, incitada, y que tenía, a mi modo de ver, el objetivo de neutralizarnos, de desmoralizarnos, de debilitarnos, pero que ha tenido el efecto totalmente contrario. Tú no te imaginas la reacción que ha habido, no solamente de venezolanos, de ciudadanos del mundo entero, que nos han escrito, que nos han dado ánimos y que ha hecho que esa voz que intentaron callar en el Parlamento venezolano, pues ahora se escuche en el Parlamento de Colombia, en el Parlamento de Argentina, en el Parlamento del Perú. Extraordinario. Y bueno, y las relaciones dentro del Congreso no se han recompuesto, entonces, ¿pueden ustedes hablar ahora o no? ¿Se ha reanudado el Congreso? No han habido sesiones desde entonces. No han habibido sesiones, o sea que de repente el Congreso se clausura de facto. Hasta ahora no han habido sesiones y nosotros hemos sido muy firmes. Y nosotros le hemos dicho a cada uno de los miembros del oficialismo, y vamos a ser claros, al régimen cubano,
que es quien está detrás. Claro. Porque yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre a estas alturas, Jaime. O sea, hoy en día en Venezuela no manda Maduro. O sea, ¿quién es Maduro? Así es. Señor Maduro es realmente un títere o un rehén del régimen de los hermanos Castro y de los militares que de hecho están mandando en Venezuela. Un grupo de militares vinculados a negocios inconfesables que hoy en día controlan todos los poderes públicos en nuestro país. Pero nosotros hemos sido muy firmes. Nosotros no negociamos y nosotros no nos van ni a callar ni a hacernos claudicar. Nos han dado más fuerza. Con estas acciones nos han hecho más firmes y más fuertes. Bueno, hoy o ayer se ha transferido las acciones de Globovisión a unos empresarios, entiendo, allegados al gobierno o cercanos al gobierno, no lo sé exactamente. Es decir, Globovisión ya no sería un canal relativamente independiente. Casi no quedaría ya mucha prensa televisiva, digamos, independiente en Venezuela. ¿Esto es así? Sí. Es peor que eso. Porque tú sabes que estos regímenes que yo llamo neodictatoriales, que tienen una fachada democrática para esconder un sistema cada vez más totalitario, tienen una forma peculiar de tratar a los medios de comunicación. No los cierran todos como hacían las dictaduras clásicas, sino que los tienen controlados por diversos mecanismos y sobre todo aplicando la autocensura que no deja huella. Claro. Entonces hacen creer que hay medios independientes, que hay ciertos periodistas críticos, eso sí, mientras no hagan mucha bulla, ¿no? Claro. Y eso pasó con Globovisión un tiempo, pero en la medida que Globovisión fue adquiriendo más y más seguidores, porque se iban cerrando los otros medios, aparentemente fue lo que operó para que decidieran también, esta vez por la vía de la compra. Cerraron Radio Caracas Televisión, persiguen a otros medios y estos, en este caso, lo adquieren. La situación en Venezuela, no solamente con la libertad de expresión, con el derecho a la protesta, con el derecho al trabajo, con el pluralismo, cada día se hace mucho más cruel. Y por eso yo te decía, lo que ha ocurrido en estos últimos años, pero en particular en estos últimos días, es la evidencia que esto es un régimen que perdió su legitimidad de origen, porque todo el mundo sabe que se robaron las elecciones del 14 de abril, pero que también ha perdido toda legitimidad en su desempeño, producto de esta violación a los derechos humanos. Tenemos que ir a una pausa, si me permites. Regresamos. Estas son algunas de las 10 razones para tomar yogurt Gloria. Porque es nutritivo y es una gran fuente de calcio. Porque yogurt Gloria va contigo a donde quieras. Además es delicioso. Y es de Gloria. Ahora tienes 10 razones para sentirte realmente bien. Disfruta yogurt Gloria. Si te gusta la leche, que nada te impida tomarla. Para ti que eres intolerante a la lactosa, Gloria presenta su línea de productos de fácil digestión. Con todos los nutrientes esenciales, pero sin los malestares que produce la lactosa. Vuelve a la leche y vuelve a vivir. Hoy, la cocina peruana es nuestro emblema y orgullo. Por eso creamos el primer canal gastronómico de televisión por cable 100% peruano, que exportará la cocina del Perú al mundo. Fusión, el canal de la gastronomía. El programa de hoy lo he titulado Camaroneando. Una propuesta diferente, única, creativa, moderna, provocativa, sencillamente irresistible, donde la gran protagonista es nuestra mundialmente aclamada cocina peruana. Vamos a preparar un cevichito de lenguado. El canal que trae a su pantalla nuevas y exclusivas producciones. Cada uno de sus programas muestra al mundo el paraíso culinario del Perú y la biodiversidad que nos acompaña. En Dulce Compañía vamos a hacer ranfañote. Fusión, el canal de la gastronomía. El mejor motivo para sentirnos orgullosos y compartirlo con quienes gustan de la buena comida. Descúbrelo en el 305 de Movistar TV.
María Corina Machado, la valiente y brillante diputada venezolana que está dirigiendo un grupo, coordinando un grupo de una delegación de diputados venezolanos en el Perú. Bueno, el tema de la famosa auditoría, se supone que UNASUR en su comunicado recomendó o pidió una suerte de recuento, acoger el pedido de Capriles de recontar los votos, en fin, se habla de una auditoría. ¿Cómo va ese proceso de la auditoría? Ese es un punto fundamental, porque además eso fue un compromiso suscrito aquí en Lima, el 18 de abril. Todos recordamos cómo el señor Maduro se vino corriendo a la reunión de UNASUR a prometerle a los presidentes, a los jefes de Estado, que en efecto iba a tener lugar esta famosa auditoría integral de todas las mesas y todo el proceso. Y sobre la base de esta condición, los presidentes de UNASUR pues avalaron los resultados y muchos de ellos acudieron al día siguiente a la juramentación, a la toma de posesión del señor Maduro. ¿Qué pasó? Que apenas estos jefes de Estado salieron de Caracas, el Consejo Nacional Electoral dijo, no, aquí no hay auditoría, los votos no se van a contar. Y eso no fue lo que dijimos, además. Entonces, ¿qué decidieron? Todo lo que se había acordado de que iba a ser un proceso integral de verificación, no solamente de los votos, las papeletas, las actas, los cuadernos y las huellas dactilares, dijeron no, ahora vamos a contar algunas boletas y compararlas con las actas, pero nada de cuadernos, nada de huellas. ¿Cómo es eso de cuadernos y actas? Aquí no se entiende bien. Sí, eso. Yo sé que es complejo porque nosotros tenemos el proceso electoral más automatizado del mundo. Si tú fueses un elector venezolano, antes de ir a votar, cuando tú ingresas al centro, tienes que poner tu huella dactilar, donde registran tu huella con tu nombre y tu cédula de identidad. Esa máquina está conectada a una máquina de votación, lo cual hace que la mitad de los venezolanos piensen que el voto no es secreto. Claro, sí, pues porque ya pueden identificar. Bueno, porque a la gente le genera serias dudas. Claro. Y a la hora de votar, tú marcas en una máquina automatizada y te dan un papelito. Y ese papelito, con el resultado, lo depositas en una caja. Pero las cajas no se cuentan, sino que es la máquina la que imprime las actas. De acuerdo. El planteamiento que hizo Capriles, que lo apoyamos todos, que el mismo Nicolás Maduro había avalado en unas primeras horas, fue: vamos a contar todas las cajas y vamos a comparar en el cuaderno donde la gente vota. ¿Por qué? Porque el cuaderno donde la gente vota, no. Quiero decir firma. Discúlpame. Ya entiendo. No, quiero decir firma y pone su huella. Firma y pone su huella. Vamos a comparar. ¿Por qué? Porque tenemos, nada más de ese día del proceso electoral, más de 5.000 denuncias en centros de votación, de un total de 14.000 centros de votación, donde sacaron a nuestros testigos a la fuerza. Donde hubo grupos violentos que dieron vuelta por los alrededores, donde hubo denuncias de voto acompañado, es decir, llevaban a la gente a votar hasta la mesa, y un sinnúmero de irregularidades que nos hacen concluir que estas 5.000 mesas corresponden a un universo de unos 2,5 millones de electores, y la diferencia fue de 200.000 votos. Es decir, si ellos están tan seguros de esos resultados, abran las cajas, cuenten los votos y comparen con los cuadernos. De acuerdo. Es lo que hemos pedido. Ahí está la verdad. Ellos se han negado a hacerlo. Engañaron a los venezolanos y engañaron a UNASUR después que se habían comprometido a realizarlo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Simplemente contar los votos? Van a contar algunas cajas. Algunas cajas, una muestra, digamos. Yo no sé de qué tamaño comparar con los cuadernos. Sin comparar con cuadernos, sin comparar con huellas dactilares. De modo que sabemos que allí tienen un proceso absolutamente controlado, que lo que va es a resultar que el proceso es perfecto. Eso es lo que van a decir. Ahora, para los venezolanos, el hecho que se hayan retractado no solamente es un engaño a UNASUR y un engaño a los venezolanos, es la prueba del fraude. Porque si están tan seguros de que esos son los resultados, ¿por qué no lo abren? ¿Por qué no lo cuentan? ¿Por qué no se lo demuestran al país? De modo que en este momento se procedió a una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia, un documento absolutamente documentado, registrado,
cada una de las irregularidades ocurridas, mesa por mesa, incorporando, por supuesto, lo que hablábamos antes, o sea, la violación durante el proceso, en el registro electoral, los miles y miles de venezolanos en el extranjero que no les permitieron votar, las evidencias que tenemos de voto múltiple, personas que votaron más de una vez, todo lo que fue el miedo, la presión sobre empleados públicos, todo está documentado allí. Ya. Y en estas horas, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que decidir. Ajá, ya. Sabemos que está controlado por el oficialismo y por el régimen cubano, Ya. y están frente a una encrucijada histórica. Si rechazan el documento, no lo declaran admisible el recurso, pues bien, para nosotros esa es la prueba del fraude que faltaba. Ya. Y si proceden y permiten que litiguemos, pues entonces habrá nuevas elecciones en Venezuela, porque se demostrará que efectivamente Enrique Capriles ganó el 14 de abril. Bueno, lo más probable es que ocurra lo primero. Me imagino que no van a aceptar el recurso y no sé cómo van a resolver, pero si eso es así, ¿qué crees tú que va a pasar en los próximos meses? ¿La situación se va a deteriorar, el régimen se va a volver cada vez más duro, represivo, en fin, la situación, porque además la situación económica también se está complicando, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar? Mira, para mí a veces es difícil transmitir en corto espacio la magnitud de lo que está ocurriendo en términos de la convulsión social y económica en Venezuela. O sea, nosotros, el año pasado hubo más de 5.000 protestas al año. En Argentina hubo 400 y pico y estaban preocupadísimos. Imagínate tú esto, estamos hablando de... ¿5.000 protestas? 5.000 protestas, son más de 15 protestas diarias. Y esto no ha hecho sino agravarse. Situaciones como la escasez de productos elementales, leche, carne, pollo, harina, ha llegado a niveles de 60, 70 y hasta 80% en estos meses. Yo he presenciado, no me lo han contado, yo he presenciado en mercados populares ver a 2 amas de casa caerse a golpes por un litro de leche. Esto es algo desgarrador. Yo digo, ¿a dónde hemos llegado como sociedad? Y a todas estas, el barril del petróleo está por encima de $100, ¿no? Sí, pues es increíble. Entonces tú dices, o sea, ¿cómo esta gente ha sido capaz de destruir tanto? Venezuela está importando gasolina hoy. ¡Gasolina! O sea, no te estoy diciendo que estamos importando café o carne o leche que antes exportábamos. Estamos importando gasolina. O sea, han sido capaces hasta de destruir el negocio petrolero con estos niveles de precios, ¿no? Entonces, es una situación terriblemente peligrosa. Ahora, pese a eso, hay un 50, digamos, la mitad apoya al gobierno. Mucho cuidado. Eso es lo que dice un sistema electoral perverso, comprometido y absolutamente fraudulento. Aquí hay un pueblo padeciendo, muy aterrorizado, te debo decir, muchísimo miedo. De hecho, te cuento que a partir del 14 de abril, el gobierno inició lo que han llamado la Operación Limpieza, y han tenido el cinismo de llamarlo así. Y la Operación Limpieza es la persecución de los empleados públicos para averiguar quién votó por Capriles. ¿Qué? ¿Y se llama abiertamente Operación Limpieza? Abiertamente Operación Limpieza. Hay una declaración que se ha divulgado por los medios de comunicación del ministro de Vivienda, donde reúne a los empleados del ministerio y dice, a mí no me importa lo que dicen las leyes electorales. Bueno, dice una mala palabra que aquí, por razones obvias, no repito. El que sea un traidor a la revolución, yo mismo me encargo de despedirlo, yo mismo me encargo de votarlo. A los empleados públicos se les meten en sus correos electrónicos. Les han arrebatado los celulares a ver si les consiguen una foto o un mensaje que los involucre a ellos o a sus familiares con haber apoyado a Capriles. Y estas personas pierden empleos, pierden beneficios, son perseguidos, estigmatizados. O sea, es una cosa totalmente fascista, es una cosa sin precedente en la historia democrática venezolana. Entonces, tú me dices, ¿qué ha ocurrido con el respaldo de Maduro? Cada día menos. Claro. Yo estoy convencida, y lo he dicho 1000 veces, que somos mayoría. Ahora el mundo entero lo sabe, pero es un régimen que ha optado por la represión. Claro. Y ya no solamente la represión selectiva, sino la represión masiva. Y de empleados públicos, de los muchachos que protestan en las calles, los estudiantes. Y bueno,
lo que ha ocurrido contra nosotros. Ahora, han sacado, porque otro grave problema que hay en Venezuela es la inseguridad, ¿no es cierto?, ciudadana, la delincuencia. Han sacado a la Fuerza Armada, a los militares, a cuidar las calles, ¿no? No sé si eso tendrá, además, un mensaje al resto de la población en general, no lo sé. Mira, yo creo que de todo lo que hemos hablado, este es el tema más inquietante o alarmante. Porque no solamente el hecho de que llevan 20 planes de seguridad ciudadana, 20, o sea, es una cosa que uno dice, podrían disimularlo de alguna manera, 20 planes de seguridad ciudadana. Ellos mismos han reconocido, el gobierno, que hay entre 8 y 12 millones de armas ilegales en la calle. Se habla de 18.000 bandas criminales operando en Venezuela, 12.000 de ellas dedicadas al microtráfico de drogas. Y por supuesto se está desmantelando las policías municipales y regionales. Pero hay algo peor por detrás, y es que el mismo Maduro lo ha dicho, lo dijo el lunes: progresivamente vamos a militarizar el país. Lo dijo, ha llegado al cinismo y al descaro de decirlo. Y dijo, bueno, el primer paso es la zona de Caracas y el área metropolitana con 3.000 oficiales. Tú me estás hablando de miembros de nuestras Fuerzas Armadas, Ejército o Guardia Nacional, con armas de guerra que no están, como todos sabemos, preparados para la seguridad ciudadana o para combatir el AMPA común. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen en la calle? ¿Cuál es el objetivo real? Más allá de que muchos de estos oficiales pueden terminar el AMPA desatada arrebatándole sus armas y serían más armas de guerra en manos de los criminales, pero evidentemente hay un objetivo velado de intimidar y de aniquilar la protesta ciudadana, sobre todo la protesta política ciudadana. Bueno, tenemos que ir a unas pausas, si me permite, si regresamos con la última parte de esta entrevista. Samsung Galaxy S4. Pídelo hoy en Claro. A todos los emprendedores que saben que el ahorro es progreso. Si duermes pensando en tu dinero, si lo guardas en secreto, si siempre lo quieres ver. Trae tus ahorros a Mi Banco, porque aquí crecen seguros. Y llévate uno de los miles de premios que tenemos para ti. Mi Banco, el banco de los que mueven el país. ¿Cómo debe ser la gente que lo atienda en su clínica? Amable. Amable y considerada. Que fuese muy amable conmigo. Que tenga una sonrisa. Y que no simplemente sea un número que ya pase caja, pague boleto y venga para acá, no. Tú mereces una vida sana. ¿Bambán? Bomboncito, ¿dónde estás? En Mi Farma, mi amor, aprovechando los descuentos para ponerme linda por nuestro aniversario. Pero no te olvides de mi secretito. Bambán quiere bombón. Agárrate, porque esta noche te tengo una sorpresita. ¡Amor, qué lindo! Bombón. ¿Y mi sorpresita? ¿Qué te parece un trío? Ese secreto que tiene Mi Farma todos lo sabrán. Con Mi Farma nos toca todos los días. Bueno, seguimos conversando con María Corina Machado, la valiente y brillante diputada venezolana. Bueno, pero entonces lo que tú me estás diciendo es que hay una creciente represión, hay miedo que se ejerce sobre la sociedad, hay una militarización, es lo que me estás diciendo. Claro, el haber puesto a estos militares para controlar la inseguridad, ellos no saben manejar la delincuencia, eso no, quizás tenga otro fin. Los militares son los que están manejando. ¿Qué poderes hay ahí, digamos, detrás del gobierno? Eso al final es lo esencial del planteamiento. ¿Quién está mandando en Venezuela? Así es. Y es evidente que son un grupo de militares con vínculos directos al régimen cubano y vínculos directos a negocios irregulares. ¿Negocios irregulares como cuáles, por ejemplo? Como el narcotráfico. Narcotráfico. Y como otros similares. Y eso es algo que se ha hecho evidente. Lo que pasa es que no mucha gente se atreve a decirlo, claro, por razones obvias. Claro. Y razones obvias. Obvias, sí, obvias. Así es. Entonces,
lo que te quiero decir es, en Venezuela se ha producido de facto, de hecho, un golpe militar. Claro. Se mantiene hasta cierto punto una forma, una fachada, para pretender mantener ciertas complicidades. Claro. Y se mantienen, porque ahí vemos la actitud de UNASUR, por ejemplo, que a pesar de haber sido engañado, traicionado y esto evidenciado al mundo entero, no ha habido una respuesta firme y clara. Bueno, lo primero que hizo Maduro fue viajar a Uruguay, Brasil y Argentina, y antes creo que se reunió con los países de Petrocaribe, no sé. Bueno, el primer viaje fue a Cuba. A Cuba, sí. El primer viaje fue a Cuba, a rendir cuentas y seguramente a recibir instrucciones. Ya. Después, como bien tú dices, hubo la reunión de Petrocaribe en Venezuela, donde una serie de países vinieron, como tú dices, a cobrar o a recibir instrucciones también, lo cual es muy lamentable porque uno siente que muchos de estos países son países que son democráticos y que se dan cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela y a qué costo está ocurriendo esto. Pero para mí lo más lamentable y lo más incomprensible es la actitud de algunos países que no necesitan a Venezuela para subsistir, que son demócratas, donde existe independencia de poderes y donde sus jefes de estados siguen manteniendo esta relación cómplice con el chavismo y el postchavismo. A mí me pareció asombroso, por ejemplo, en Uruguay hubo una cierta manifestación popular en contra cuando llegó Maduro hace pocos días, pero él ofreció, no sé, 30.000 barriles diarios o algo así, le ha regalado petróleo a Uruguay, que es un país que no necesita realmente mayores regalos, pero claro, es una manera de controlar la escena internacional. Ahora, pero internamente yo me imagino que ya Venezuela, como tú decías, PDVSA, en fin, ya tienen que importar gasolina. La situación económica es una cosa, para terminar ya con esta parte, que se está agravando cada vez más, ¿no es cierto? Es decir, exportan cada vez menos petróleo, regalan yo no sé de dónde el petróleo, y ya no les queda más que regalar. Cuando tú empiezas a descontar entre lo que realmente produce PDVSA y lo que ellos dicen que produce, porque ellos dicen que producen 3 millones de barriles diarios y todo el mundo sabe que es mentira. La misma Agencia Internacional de Energía y la OPEP reportan otras cifras. Y cuando tú le restas lo que es el consumo interno más el contrabando, ¿tú sabes cuánto está el barril, el litro de petróleo de gasolina en este momento? A $0,02. Eso es una cosa, sí, es una cosa increíble. El agua es mucho más barato en Venezuela que la gasolina. Entonces, por lo tanto, el contrabando de extracción es enorme. Entonces, cuando tú sumas y más lo que regalan a Petrocaribe y lo que le regala a Cuba, más lo que le están pagando porque cobraron por adelantado a los chinos, te quedas con que Venezuela en este momento realmente está cobrando alrededor de 1.100.000 barriles diarios. Eso no alcanza. Entonces tú me dices, ¿qué le está regalando a Uruguay o a Argentina? Yo no sé. Pero lo que hoy en día está ingresando lo necesitan a los efectos de mantener esta espiral de gastos sin producción que han generado en Venezuela, destruyendo la capacidad productiva del país. Y tú sabes que hay mucha gente que se me acerca y me dice, ay, María Corina, es que les salió mal, son ineficientes. Digo, no son ineficientes. El objetivo era destruir. El objetivo era acabar con toda fuente de actividad privada, porque de esa manera tú generas una dependencia en el Estado. Bueno, Maduro le ha echado la culpa a los empresarios privados de la escasez de alimentos, ¿no es cierto? Ha dicho que ellos están, digamos, boicoteando, ¿no? ¿Cómo? Acaparando, pero para fregar, es una palabra que he usado, entre otras, al gobierno, es decir, para boicotear, sabotear al gobierno. Pero había una reunión, sin embargo, con Lorenzo Mendoza, el presidente, el dueño de las empresas Polar, que es uno de los grandes productores de alimentos, ¿no? Aparentemente la reunión no ha sido tan mala, no sé, pero lo que me llamó la atención es una propuesta que leí que Lorenzo Mendoza iba a hacer, en el sentido de comprar empresas que el gobierno venezolano había expropiado, empresas públicas de alimentos, para hacerlas eficientes, para hacerlas funcionar, una especie de privatización, una cosa curiosa. Bueno, en ese sentido Lorenzo Mendoza ha sido muy firme y muy claro en sus posiciones, es decir, están produciendo la máxima capacidad, el gobierno les ha dicho que no puede pasar de cierto volumen porcentual de suministro del mercado, ellos están produciendo a su capacidad total, 48%,
sustento, pero el Estado cada día produce menos. No. Entonces, la escasez no se debe a que ellos porque Popular esté produciendo menos, sino que el Estado todo lo que toca lo destruye. Gracias. Sobre todo Estado y estos que además de ineficientes son terriblemente corruptos. De modo que ha quedado muy claro el país la manipulación que el señor Maduro ha querido llevar adelante, pero es el mismo gobierno que culpa a las víctimas de los homicidios porque se han atravesado entre las balas. O sea, eso lo han llegado a decir. Entonces tú te das cuenta, Jaime, el nivel del cinismo, de la indolencia que operan estas personas, que necesitan una sociedad postrada, que quieren una Venezuela destruida, dividida, como un mecanismo de preservar el poder. Pero frente a todo esto, y esta cara horrenda que estamos viviendo, ha surgido también lo mejor de los venezolanos, y eso es lo que yo quiero celebrar y reconocer hoy, y por eso me siento tan emocionada y tan honrada de estar aquí, y de haber podido estar en tu congreso y de haber hablado en un congreso democrático, y es ese pueblo que no se rinde, que no baja la cabeza. Como dice nuestro himno, el bravo pueblo de Venezuela. Nos pusieron todos los obstáculos para el 14 de abril. Te aseguro que yo te hubiera preguntado y te hubiera dicho, no van a ganar. Nadie creía posible. Y yo les decía, confíen en nosotros, somos mayoría. Yo conozco mi país, lo pateo como decimos los venezolanos de arriba abajo, pero patear en el buen sentido, no literal. Yo vivo hablando con mujeres de todos los sectores, amas de casas, estudiantes, profesoras, técnicos, profesionales, obreros, y te digo, es una Venezuela profundamente digna, con unas grandes aspiraciones de superación. Y esa muestra que dimos de coraje y de dignidad el 14 de abril se está reeditando todos estos días a través de Venezuela, donde va Maduro, lo cacerolean, lo pitan, incluso en las misiones, en los lugares pobres que reciben. Es los que más sufren. El pueblo que más sufre es el pueblo que tiene menores ingresos y menores capacidad para compensar las enormes fallas y fracasos de este régimen. De modo que dentro de toda esta, como te digo, esta cara humillante, hay una enorme esperanza. Y si bien sé, insisto, que vienen días muy duros, donde vamos a ser puestos a prueba en nuestras convicciones democráticas, también demostraremos lo que los venezolanos somos capaces de hacer. Y por eso es tan importante esta oportunidad que tú me das de hablarle a nuestros hermanos peruanos, porque ahora los necesitamos más que nunca. Yo decía esta mañana, así como hace 200 años luchamos juntos por la independencia de nuestros pueblos, y aquí en Ayacucho se selló la independencia de América Latina, es la hora de que luchemos juntos por la democracia, y yo confío en que nuestros hermanos peruanos harán que quienes hoy no reaccionan con firmeza, activando entre otras cosas la Carta Democrática Interamericana que se firmó aquí en Lima. Así es. Con un gran apoyo del gobierno y la sociedad peruana. Así es. Y que nosotros le hemos pedido a José Miguel Insulza, todos los diputados de la Unidad Democrática, que proceda a activarla. Así que con el apoyo de los peruanos y de los latinoamericanos veremos una Venezuela que será nuevamente un ejemplo de democracia y libertad. María Corina, toda nuestra solidaridad, y seguro que no nos vamos a defraudar. Vamos a estar con ustedes. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Corina. Bueno, fue María Corina Machado, diputada venezolana, que hemos conversado largamente sobre estos temas. Vamos a una pausa y regresamos.